Profesora Esmeralda Patiño, gracias por atendernos. Quería hablar con usted, evidentemente, de México. Usted es de México. Déjeme antes que nada, ya hablamos hace tiempo en el otro canal, pero déjeme antes que nada presentarla a nuestros telespectadores. Usted es licenciada en Relaciones Internacionales, ha dado conferencias, es máster en Derechos Humanos y en Derechos, ahí me pierdo, Derechos, el segundo máster. Derecho Internacional. Perdón, en Derecho Internacional. Derecho. También es coautora del ensayo La Paradiplomacia en México, de Editorial UNAM. Ha sido profesora de universidad durante 16 años y colaboradora en varios medios digitales. Antes que nada, no sé si, bueno, evidentemente vamos a hablar de la nueva presidenta de México, si me permite. ¿Nos puede Sí. indicar eso qué significa? ¿Que les quiero, el corazón? Bueno, sí es un decir, mi corazón está con ustedes, no sé, a ver dónde está aquí, mi corazón está con ustedes, los quiero, es un agradecimiento que finalmente la candidata triunfadora hace pues a aquellos que la han apoyado, ¿no? Que le han favorecido con su voto en estas elecciones. ¿Qué nos puede decir de la nueva presidenta de México? A ver, la doctora Claudia Sheinbaum es verdad que es una persona que ya tiene una amplia trayectoria política, fue jefa de gobierno del Distrito Federal, bueno, de lo que era lo que es Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, sucesora obviamente también de Andrés Manuel López Obrador, no exactamente después de él, porque él fue desaforado, tuvo que dejar el cargo más o menos a mediados del 2000, cuando, si mal no recuerdo, Vicente Fox era presidente, por una situación de algunos terrenos, un mal uso del poder público, bueno, fue desaforado porque en ese momento Ciudad de México dependía totalmente de lo que se estableciera en Palacio Nacional o en aquel momento desde la residencia oficial de Los Pinos, que hoy es un museo. Bien, es una mujer que ha estado mucho en la política. Me di cuenta hace poco, realmente a muchos nos sorprendió el mensaje vía X, anteriormente Twitter, que le hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre recordándole precisamente este apoyo que ella siempre le dio a las FARC cuando él fue miembro de las FARC. Entonces, bueno, sí, ella siempre se ha mantenido al ala izquierda. Una cosa un tanto curiosa, porque ella es judía, que no tiene nada que ver el judaísmo con la tendencia política, pero generalmente los solemos poner dentro del lado más de derecha, ¿no? Más libertario. Oiga, déjeme preguntarle, ¿la izquierda también tiene casos de corrupción? Lo digo por lo que citaba de López Obrador. Muchísimo, muchísimo. A ver, aquí hay una cuestión bien interesante porque, a ver, esta dicotomía entre izquierda y derecha, yo creo que es donde nos queremos agarrar aquellos que como yo ya tenemos una edad y que nacimos en la década de los 70 y que creemos que bueno, todo se sigue demarcando de esta manera. Yo creo que hay populismo que puede ser más tendido hacia la izquierda o a la derecha, pero no así ya una línea como una línea gubernativa o una línea política como tal. Sí, la izquierda generalmente, por lo menos en Hispanoamérica, está muy ligada a actos de corrupción. Cuando hablamos de corrupción siempre pensamos en los oligarcas, en la gente de derechas, en el que el rico cada día es más rico, en el nepotismo, en todas estas prácticas, por ejemplo, de anatocismo, desde los entidades bancarias cobrar intereses sobre intereses, que es algo que hemos vivido muy de cerca también en México a finales de la década de los 90. Pero es bien cierto que cuando llega lo que se supone o lo que nos venden como izquierda, pues empiezan a salir a la luz muchos casos de corrupción. Algunas veces se les ha cobrado factura en las urnas y otras veces, pues no, simplemente se deja como anecdótico. Vaya, yo pondría los casos que me ha tocado conocer, que me ha tocado ver, los pondría en un paralelismo con lo que hoy pasa aquí, ¿no? En este país. Pero bueno, sí, claro que la izquierda no está exenta de la corrupción, La porque van a acusar, recordemos que la corrupción es de las personas. Perdón. no, disculpe, la van a acusar de la máquina del fango. Bueno, a ver, seguramente sí, habrá quien no le guste y que diga que estoy, bueno, enfangando todas las notas, pero bueno, es que la verdad es la verdad y no la podemos ocultar.
¿Qué México deja López Obrador? A ver, primero hay que darle un pequeño reconocimiento a quién es López Obrador. Es un hombre totalmente carismático. Podemos o no estar de acuerdo con él. Yo en lo personal nunca ha sido la línea de seguirlo a él, eso es verdad. Pero es un hombre muy carismático, es un hombre muy de las masas, que sabe cómo manejarlas. Digamos que es un político que fue criado y creado en la verdadera política mexicana, fue la década de los finales de los 60, 70, 80. Y antes de avanzar, yo creo que es bien importante dejar en claro todo el trabajo que se ha hecho desde el Instituto Federal Electoral, desde los institutos estatales electorales, los institutos locales electorales de México, que todavía el día de hoy son totalmente independientes. No podremos no estar muy de acuerdo o no nos agradará los resultados, pero se ha trabajado con gente muy responsable que sabe que que la independencia del Instituto Electoral es lo que nos va a dar la certeza. Desgraciadamente nos viven prácticamente 25 años. ¿Qué país deja precisamente López Obrador? El presidente López Obrador pues deja un país dividido totalmente. Creo que ha sido muy hábil en crear esa gran división. Los, los malos son los malos, perdón, los ricos son los malos, son lo peor que hay, les quieren quitar curiosamente lo que no hemos tenido. Yo siempre he puesto el ejemplo y les digo a mis alumnos, es como si a mí me dijeran, oye, te vamos a quitar un Ferrari. Y yo, bueno, me llevo las manos a la cabeza, ¿cómo me van a quitar mi Ferrari? Pero es que yo nunca he tenido un Ferrari. ¿Por qué me van a quitar un Ferrari que además yo nunca he tenido? Entonces deja un país muy polarizado, muy polarizado, de los buenos contra los malos, donde además dentro del grupo de sus buenos entran, y aquí me voy a meter en camisa un poquito de 11 varas, pero entran los grupos delincuenciales del narcotráfico. Recordemos esas primeras palabras que dijo al inicio del sexenio, con los delincuentes, abrazos, no balazos. Yo con ellos los respeto, les diremos a sus mamás para que los regañen. O sea, esta cuestión de aquellos que de alguna u otra manera hemos sido víctimas de esta delincuencia, pues claro que es un insulto muy grande. Deja un país totalmente con temas fundamentales sin resolver. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que prometió, que sabíamos, o sea, yo creo que desde 2 meses después de la tragedia tan grande, la desaparición de estos chicos, ya se sabía que jamás se les iba a encontrar. Pero se entiende también que a sus familias no les puedes decir que no los vas a encontrar. No me imagino a una madre resignándose de esta manera, ¿no? A las madres buscadoras, a las que no se ha dignado a recibir. El año pasado tuve la oportunidad de estar en México por visitar a la familia y demás. Y bueno, Palacio Nacional ahora ya tiene unas vallas muy altas para que no se acerque nadie al Palacio Nacional, un plantón continuo un poco más adelante, afuera de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ¿qué es lo que nos deja? Un país polarizado, un país sin los temas fundamentales, sin resolver, ni siquiera por intentar tratarlos, el temor y el establecer como a las madres buscadoras, a los padres de Ayotzinapa, a los familiares de todos los desaparecidos, como gente de derechas que lo quiere desestabilizar y que buscan dar un golpe de Estado. Y por otro lado, tenemos también el ataque continuo a las instituciones independientes. Por eso daba un agradecimiento en un principio al Instituto Federal Electoral, que ha hecho un trabajo magnífico, como desde 1994, que es realmente independiente. Ya estamos viendo, yo al menos así lo considero, estamos viendo un poco su requiem, ¿no? Y lo mismo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué comento esto? Porque el Congreso, las dos cámaras tomarán posesión más o menos un mes antes de que tome posesión la doctora, en el cargo de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces el presidente de la República va a poder llevar lo que él considera su plan C, quitarle la autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quitarle la autonomía al Instituto Electoral y desaparecer el Instituto para la Transparencia. Eso es muy preocupante, muy preocupante. No basta con decir que llegó una mujer. Hombre, yo como mujer y como feminista de la antigua ola que me considero, estoy muy contenta que sea una mujer, pero hay que ver
quién es quien llega. Es verdad que la licenciada Xochitl Gálvez, maestra, me parece que es la maestra Xochitl Gálvez, iba con mucha fuerza, pero no logró enamorar al electorado. Y eso es la verdad. Está hablando de, para los que se incorporen ahora, la candidata de la oposición, que estaba La escorada a la derecha, ¿no? Era la candidata conservadora. Exactamente, Pero, exactamente. Una mujer hecha incluso a ella misma, una mujer desde abajo hecha a sí misma, pero no lo logró enamorar. Yo creo que tuvo mucho que ver esta coalición tan extraña que se hizo con gente que ya no había más, ya estaba muy amortizado, vaya. Los partidos políticos como el PRD, como el PRI, seguramente ya estaban muy amortizados y eso no le funcionó a la candidata Xochitl Gálvez. Y pero entonces, retomando, perdón, el principio, López Obrador deja esto, un país muy dividido. cuando habla de un país muy dividido, incluso ha hablado de polarización, un poco como Estados Unidos o como incluso en Europa, en algunas sociedades, incluso en España, ¿se refiere a eso? ¿Incluso a utilizar la polarización como elemento para aglutinar a sus bases? Sí, totalmente. En un principio le comentaba sobre ese paralelismo que yo he visto mucho también aquí en España, de vamos a crear un bloque desde periodistas, desde movimientos ciudadanos que vienen a proteger al Tlatuani, al gran Tlatuani, que es el presidente de la República. Nadie lo puede tocar. A sus mítines mañaneros únicamente entran aquellos periodistas que le van a hacer un juego nada más, o sea, que no son periodistas, y aquellos pocos que han entrado, como el México estadounidense, Jorge Ramos, pues bueno, salen vapuleados. Hubo una mujer, una periodista que hace 2 años, si mal no recuerdo, logró entrar a la mañanera y le dijo, señor, me están amenazando, pido protección. Bueno, bastó decir eso y a los 2 días había sido asesinada. Entonces quiere decir que se crea este búnker, este bloque de protección de no puede, el presidente es cercano, el presidente es el pueblo, el presidente es México y nadie toca a México. Es regresar y retroceder a un presidencialismo de la década de los 60. Yo escuchaba en campaña incluso a la doctora Sheinbaum y parecía que estaba escuchando al expresidente Luis Echeverría Álvarez o al presidente José López Portillo. Es regresar a un sistema, o por lo menos el presidente López Obrador así lo manejó. Él era la República, él era México, él era todo. Han avanzado, permítame, han avanzado, bueno, han avanzado muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero al menos ya no está el PRI en el poder, ¿no? Quiero decir, al menos hay una cierta oposición, hay turno de partidos. Lo digo, hombre, un partido que se llamaba Partido Revolucionario Institucional, que estuvo, no sé, 70 años desde la revolución en el poder y que elegía a los candidatos por el dedazo famoso, ¿no? En eso el sistema democrático mexicano ha avanzado, ¿no? No sé si es Eh, mérito de López Obrador o de la propia sociedad mexicana. Yo creo que de los dos. A ver, vamos a dar honor a quien honor merece. Efectivamente, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, estuvo 75 años en el poder, pero López Obrador nace y se crea en las juventudes del PRI. No es sino hasta 1994, cuando el ingeniero Cárdenas Solórzano eh, pierde las elecciones injustamente en el 88. Injustamente, yo ahí recuerdo muy bien que fueron mis primeras elecciones que pude votar. Y sabía más o menos, te vas dando cuenta cuál es la mayoría que lleva. Bueno, finalmente, curiosamente, el que era secretario de Gobernación, que en ese entonces el Instituto Electoral dependía de la Secretaría de Gobernación, digamos que es el cargo de vicepresidente que hoy se puede tener aquí en España, le dio el triunfo al licenciado Carlos Salinas de Gortari. Bueno, se reconoció porque se había caído el sistema y esta persona que manejaba el Secretaría de Gobernación y el Instituto Electoral, pues hoy en día, desde que inició el sexenio del presidente López Obrador, es el secretario de Energía. Bien, entonces, a lo que quiero ir, el presidente López Obrador es verdad que hizo muchas propuestas para evitar que la arrolladora máquina gubernamentalista dejara de lado a la oposición. Con sus peticiones se logró la creación del Instituto para la Transparencia, el Instituto Electoral, precisamente tener mucha mayor autonomía, donde los propios consejeros se elegían a sí mismos y determinaban quién iba a ser el presidente sin recibir presiones. Pero es verdad que todos aquellos preceptos que ayudó a crear el presidente López Obrador
Él mismo los terminó de derribar, ahora le estorban, ahora que está en el poder, y gente muy allegada a él que lo ha ido abandonando, que se ha ido yendo en este camino, en estos 6 años, han dicho, bueno, es que se ha embriagado de poder, porque hoy en día es el hombre más poderoso. Una de las cosas que había prometido es desmilitarizar al país, porque con la guerra con el narco iniciada por el presidente Felipe Calderón, es verdad que había aumentado la violencia, eso era un tanto normal, pero es verdad que él prometió meter al ejército en las calles. Bueno, hoy en día el ejército tiene mucho más poder, es uno de los más importantes, o si no es el primer prestador de servicios para el gobierno de la República. Eso es totalmente peligroso, porque Me, tampoco puedes decir mucho realmente si te gusta o no te gusta, te pueden atacar. me está hablando de una militarización de la sociedad mexicana. Por supuesto, por supuesto. Y no tengo empacho en decirlo, porque la Guardia Nacional cuando fue creada, que fue precisamente como esta fuerza para luchar directamente contra el narco, hoy en día incluso va dentro del propio plan C del presidente López Obrador, que la candidata Claudia Sheinbaum, y virtual ganadora, ya estableció que le dará continuidad, es eliminar todo aquello que no les gusta o que les supone un bloqueo en la Suprema Corte, en el Instituto Electoral, y sobre todo establecer a la Guardia Nacional como parte del ejército mexicano. Eso es una militarización velada. Sí hubo un tiempo que es verdad que yo me sentía más segura saliendo a la calle en la noche a recoger de la fiesta a los hijos y que te encontraras a algunas camionetas del ejército, sabías que estabas protegido. Hoy no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Claro, debemos de desconectar lo que son los mandos altos, que son más bien más tendientes a ser leales a quien los ha puesto ahí, que son militares finalmente, pero son más leales al poder político, que las bases, que siempre son un poco más tendientes a proteger al pueblo. ¿Cuál es el principal problema de México? Usted ha hablado, bueno, supongo la seguridad, ha mencionado periodistas, evidentemente, no solo periodistas, pero no sé si la corrupción, la seguridad. A ver, yo creo que tenemos muchos frentes abiertos y ese es un grave problema. De enero al mes de abril de este año, que ya se sabía que aunque todavía no se abrían en enero las campañas electorales, ya más o menos empezaba a trabajar al interior de los partidos, eh, más o menos un porcentaje de 8 de cada 10 candidatos fueron asesinados. Es un dato muy, muy elevado. Somos el país oficialmente en paz con mayor número de periodistas asesinados. Ni siquiera quienes están cubriendo la terrible guerra en Ucrania o la terrible guerra en Medio Oriente con Afganistán y la Franja de Gaza, perdón, Afganistán, Israel y Palestina en la Franja de Gaza, han tenido tantas muertes como lo tiene México, que en teoría es un país en paz. Y además tenemos el problema también de la migración. O sea, hay muchos frentes abiertos. ¿Por qué me iría yo primero? Bueno, antes de atacar la corrupción, que es muy importante, tenemos que atacar yo creo que hay dos paralelismos que tenemos que hacer o dos puntos de ataque, que tiene que ser la seguridad, dar certeza y seguridad primero a los ciudadanos y obviamente erradicar la corrupción, que es algo que parece ser que ya es como si estuviera mucho en nuestras venas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, políticos mexicanos, bueno, seguramente son corruptos y seguramente la gran mayoría no lo son, pero por unos cuantos obviamente se permea esta idea al resto de los políticos, ¿no? Yo atajaría primero esos dos temas que son los más preocupantes. ¿Por qué? Porque eso también nos lleva al punto económico. Es curioso que después de la felicitación de la Casa Blanca del presidente Biden a la doctora Claudia Sheinbaum por su triunfo, inmediatamente después anunciaron, el Departamento de Estado norteamericano anunció el cierre de su frontera con México, la bolsa y la paridad del peso cayó 4 puntos, en el caso del peso cayó 6 puntos, en el caso de la bolsa 4, la bolsa parece ser que ayer ya se recuperaba un poco, pero no así el peso. Así que vamos a ver, yo quiero darle un voto de confianza obviamente a la presidenta electa. Tenemos que esperar, decir que lo va a hacer mal es apresurarnos y además es ser injusto total, sobre todo con aquella gente que ha confiado en ella.
Ah, Es verdad que a mí me tocó ir a votar a Madrid y bueno, hubo gente que se quedó sin votar, pero sabía que la mayoría votábamos a la oposición. Estamos hablando con la profesora Esmeralda Patiño, que vive actualmente en España y que es licenciada en Relaciones Internacionales, máster en Derechos Humanos y máster en Derecho Internacional. Déjame hacerle una pregunta. Antes ha hablado, de hecho ha revelado, yo no lo sabía, que la nueva presidenta es de origen judío. ¿Eso puede influir en la política internacional de México, sobre todo con el conflicto de Oriente Medio? Y entre otras razones, México siempre ha tenido una política bastante orientada a la izquierda, ¿no? Cuando acogió a los republicanos el españoles. Sí, bueno, es que México en realidad siempre ha sido más tendiente a la izquierda después de la Revolución Mexicana, se tendió un poco más a la izquierda. De hecho, recordemos que cuando Estados Unidos establece el bloqueo, el embargo económico, que no fue un bloqueo, fue un embargo económico que únicamente establecía todo lo que era desarrollo nuevo, tecnológico, es lo que no se le podía vender a Cuba, y a algunos les decía, bueno, todo aquello que le ayude a formar una industria de transformación, pues no le podrá ayudar. De todo el continente americano fue México el único que no rompió relaciones con Cuba, porque para nosotros era muy importante mantener ese hermanamiento. Lo mismo sucedió con España en la década del franquismo, durante la dictadura, porque también muy poca gente sabe que España también se le estableció una dictadura por parte de Estados Unidos y Francia, y México dijo, es que no lo voy a dejar solo. México siempre ha estado más tendiente a la izquierda, eso es verdad. Y perdón, para terminar el punto que me preguntaba anteriormente sobre estas elecciones de candidatos de dedazo, desgraciadamente la doctora Claudia Sheinbaum también fue un dedazo, y lo decía la misma gente dentro del partido. Había muchos que contendían, pero como decía el presidente López Obrador, bueno, yo tengo a mi corcholata y sé a quién voy a elegir, ¿no? Y todo el mundo sabía pues que era Claudia. Incluso hubo pintadas en algunas calles que decían es Claudia. Claro, todo el mundo sabía quién era. En cuanto a la política exterior, pues yo espero que ella pueda ser un poco más, menos rigurista en el sentido de la política totalmente cambiante que ha tenido el presidente López Obrador. Es más, México siempre había procurado ser amigo de todo el mundo. Defendía a aquel que consideraba que necesitaba esta defensa, lo apoyaba tanto en el foro en Washington de la OEA, como en las Naciones Unidas o en los foros que se le presentaran. Pero sí es verdad que en este último sexenio se rompieron muchos de los parámetros que tenía México, ¿no? Era, era así realmente, no hablo con quienes no me caen bien, hablo únicamente con aquellos que son de mi grupo, todo lo que es el Foro de Sao Paulo, después transformado en el Foro de Puebla. Le, Únicamente esa línea. le voy a dar un susto. No sé si sabe dónde es esto. E incluso, perdón, una pregunta de examen que no tiene que Una necesariamente. pregunta de A ver, esto si no está cerca de Tlatelolco, está cerca de UNAM, si mal Esto es no la casa recuerdo. León Trotsky en Coyoacán, en En México Coyoacán. DF, donde Bueno, ustedes acogieron a Trotsky después de un periplo exacto. perseguido. Lo digo por esa tendencia a la izquierda, ¿no? Que por Sí, cierto sí, sí. fue asesinado por un catalán. Todo hay que decirlo, Sí, ¿eh? O sea hombre, que es que además con un piolet que tiene, no sé, en plan sí, justicia sí. poética, ¿no? Bueno, Es algo así justicia como no. muy poética. Yo creo que yo me he equivocado. En primer lugar, estar 45 años en México y luego venirme a Cataluña, donde mataron, de donde es originario quien asesinó a Trotsky. Debería de irme a una isla en el medio del Pacífico. Algo debería yo de hacer. Deja- Sí, perdón. diga. Sí, México siempre ha tenido, sobre todo en la década de los 30 es cuando surge más ánimo de defender a la izquierda. Yo decía en un principio, la izquierda, esta dicotomía izquierda-derecha, creo que ya no existe como tal, porque lo que defendía la izquierda en aquel momento era muy loable y era muy cierto y era muy palpable. Hoy en día, todos aquellos que vemos que defienden a una izquierda, vemos que defienden a una izquierda, perdóneme la expresión, pero yo creo que es una izquierda más bien woke. Mm, si Trotsky mismo viera el Che Guevara, viera todo lo que se está haciendo desde la supuesta izquierda, yo creo que vuelven a caer, vuelven a caer. ¿Usted cree que la izquierda ya solo es una izquierda woke, por decirlo de alguna manera? Sí, totalmente.
Totalmente. De aquellos que se llaman de izquierda, yo no los veo obreros y tampoco son campesinos, que generalmente es la base de lo que es la izquierda, ¿no? Todos aquellos más desprotegidos que quedaban bajo los pies de esta maquinaria de la oligarquía. Hoy en día es la propia oligarquía que se considera woke y que nos dicen que tenemos que pensar, que tenemos que decir. Es más bien como que agarrarse a un clavo ardiendo, ¿sabe? Es como querer mantener ideología del pasado, pero que ya no podemos aplicar en este presente. Lo que pasa es que, felizmente, quizá uno de los avances de Occidente es que la clase obrera no ha desaparecido, evidentemente, y con la última crisis se proletarizó mucho, pero ha avanzado mucho la clase media, ¿no? Sí, creo que precisamente es la izquierda la que da esta creación. Yo le podría decir, y yo sé que a usted le gustan mucho algunas frases de este expresidente mexicano, Porfirio Díaz. Eh, Yo creo que la industrialización y el propio reclamo de beneficios hacia los obreros fue lo que creó a la clase media. Y nombraba yo a Porfirio Díaz porque Porfirio Díaz se enorgullecía siempre de haber sido el creador de la clase media mexicana, curiosamente esa clase media que después lo va a derrocar. Es como Bismarck, que inventó el estado del bienestar para contentar a los socialdemócratas, a los sindicatos, ¿no? Exacta, exactamente. Entonces, de hecho, el sindicalismo creo que ya no debe de existir, ya no hay nada que proteger en realidad. Ni tampoco el español. Ni menos, menos diría yo. Lo que pasa es que ya todo está regulado por las leyes, horarios de trabajo, jornadas laborales, es que todo ya ha quedado regulado. Y si nos ponemos a revisar a los esquemas que conocemos aquí en Occidente de los sindicatos, pues en realidad, ¿para qué sirven? Para venderse al mejor postor dentro de la política y no pensar en sus agremiados. Creo que ya sobra. Los derechos de los laborales, los derechos de los obreros y los derechos de todos los ciudadanos ya están recogidos en las constituciones, en las leyes orgánicas, han sido bajados también a los códigos penales, códigos civiles, códigos mercantiles. Entonces, creo que ya han perdido su razón de ser. De hecho, traigo a colación una noticia. Hace poco la justicia dictaminó que a los sindicatos o a los representantes sindicales se les puede llamar comegambas. No sé si usted sabe la polémica, eso de habían Sí. aparecido algunas fotos en las redes de comiendo mariscadas de consideración, ¿no? Sí, sí, que Pepe Álvarez, ¿no? Se llama ahí un sordo, que estaban bastante indignados porque se les conoce como comegambas, pero bueno, es que, a ver, verlos manifestándose en Francia, en pro del campesinado y dándole palos aquí a los campesinos españoles, bueno, es que, bueno, pues creo que sobran las palabras. Oiga, cuando ha dicho también lo de obreros, hombre, la verdad es que en las listas ni de Podemos, ni de Sumar, ni del PSOE tampoco, ¿no? Pero los partidos más a la izquierda no hay obreros. Incluso yo recuerdo hace años, aquí había un partido en Cataluña que era Iniciativa, que un día me dediqué a mirar los currículums, todos eran politólogos, asesores de la Diputación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ha desaparecido el factor obrero en las clases dirigentes, al menos de los partidos de izquierda? Sí, yo creo que sobre todo lo que ha desaparecido, además del obrero dentro de la representación política, creo que ha desaparecido el verdadero político, el que sabía que estaba ahí por un quehacer de hacer una sociedad mejor. Hoy en día es, bueno, de algo tengo que vivir, ¿no? Bueno, pues me voy a la política, ya está. Es eso, es en realidad lo que yo estoy viendo, ese esquema de que ya no tenemos para obreros, los obreros están más preocupados por llegar a fin de mes aquí. Y mi país de origen, pues están más preocupados porque no los vayan a saltar de camino al trabajo a casa o que vayan a perder incluso la vida, ¿no? A veces por robarles un móvil. Entonces, yo creo que tienen otros problemas. Lo que sí veo es una enorme, enorme desconexión de la clase política hacia la ciudadanía común y corriente. Y cuando, ¿qué pensaría, por ejemplo, déjeme preguntarle, ¿no? ¿Qué pensaría Che de Guevara de Yolanda Díaz, por ejemplo, ¿no? O del LUC, incluso de Irene Montero? ¿Ustedes creen que representa a la izquierda? No, totalmente no. Yo creo, a ver,
No me considero experta en el Che Guevara, pero sé que su postulado incluso ni siquiera era el mismo que tenía el ya fallecido Fidel Castro, que esas eran parte de las discordancias que tenían entre ellos, ¿no? Y que a Fidel Castro finalmente lo termina por aupar la CIA. Entonces, hoy en día yo creo que el Che Guevara no estaría en nada de acuerdo. Primero, porque él consideraba la homosexualidad como una enfermedad y él decía hay que ponerlos a trabajar más, trabajos forzosos para que se hagan hombres, porque es un desvío. Él, que era médico, lo consideraba un desvío. Y con Yolanda Díaz yo creo que la consideraría como una traición total al a la parte obrera, ¿no? Aquellos que, al pueblo, como decían ellos, la revolución tiene que ser del pueblo para el pueblo. Oiga, y volviendo, ha dicho una frase que me ha llamado la atención. ¿La CIA aupó a Fidel Castro? Sí, bueno, eso son cosas que se manejan en muchos documentos, que finalmente pues había un acuerdo para auparlo y sacar del gobierno a, no recuerdo ahorita el nombre de quién estaba en Cuba, perdóneme usted, no me acuerdo en este momento. Batista. Lo, Batista, sí, lo cual nos llama la atención y nos lleva a la siguiente parte. Cuando se da por ganada la revolución, no es que la gane Fidel Castro, es que Brezhnev, fue Brezhnev, Sí, se el dictador reúne soviético de con, la época. exacto, Brezhnev, se reúne con Kennedy y llegan al acuerdo de qué va a pasar con Cuba, porque a Cuba la dejamos ser comunista. Son ellos, ni siquiera tuvo nada que ver en la sala de reuniones Fidel Castro y deciden que Cuba se queda como un enclave comunista. Entonces eso ya nos termina de armar esta teoría que se tiene de, claro, fue la CIA quien aupó a Fidel Castro en contra de Batista. Oiga, ustedes tienen una frase en México que es, ya que habla de Estados Unidos, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. No sé si se mantiene esa frase. Sí, creo que cada día más. Y creo que cada día más. Nos hemos convertido en el tercer país de refugio para los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que toda esta gente que desafortunadamente se ve obligada a migrar de estos maravillosos y enormes paraísos, le hace el sarcasmo, de Venezuela, de Colombia, que quieren llegar a los Estados Unidos y que desgraciadamente pasan y sufren lo indecible por México, porque también, dicho sea de paso, los mexicanos podemos ser muy abiertos, muy cariñosos, solemos abrazar a cualquiera que llegue, pero también es cierto que los migrantes lo han pasado muy mal. Y ahí sí, y allí sí, y espero que no me expulsen de aquí del país, ahí sí pasan familias, menores de edad, mujeres solas con sus hijos. Este, y desgraciadamente Estados Unidos obviamente le paga cierta cantidad de dinero a México para que se los quede en territorio mexicano. ¿Cuál es el problema? Que esta gente termina viviendo, infraviviendo más bien, tratando de hacer lo que puede, subsistir en un país donde no tiene recursos, no tiene una casa, vive de la asistencia social. Es verdad que la mayoría están en centros de acogida, pero no es suficiente, o sea, realmente es un drama. Si nos vamos a la frontera, todo el mundo habla de la frontera norte, pero la verdad es que muchos se quedan en la frontera sur, la cual todavía es mucho más descuidada y es muy peligrosa. Entonces, eso nos llevaría, pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, nos hemos convertido en su patio. Antes ha dicho que uno de los problemas era la inmigración. No sé si se refería a a los mexicanos que han ido a Estados Unidos sin papeles o a la inmigración que pasa por México. A las dos, a las dos, porque es verdad que se ha incrementado mucho la migración de México a los Estados Unidos. Es curioso porque es verdad que en un principio la migración mexicana hacia los Estados Unidos se daba pues como una búsqueda de un nuevo modo de vida, después fue obviamente la necesidad y hoy en día es principalmente la inseguridad la que los obliga a irse y lo que me lleva a una situación muy preocupante, ¿no? Que el presidente presuma
el señor presidente presuma sobre la cantidad de remesas que entran al país de estos migrantes que envían dinero para mantener a su familia, yo lejos de considerarlo un triunfo o un logro, lo considero un fallo del propio sistema porque esta gente se ha ido porque no puede trabajar en el país o no hay los medios suficientes o simple y sencillamente la delincuencia que está asolando a muchas regiones, a muchas ciudades, no los deja trabajar porque les pide el llamado derecho de piso, ¿no? Entonces tenemos dos problemas, tanto la gente que viene entrando desde Sudamérica, desde Centroamérica, como los propios mexicanos que se ven obligados a migrar a los Estados Unidos. Después de toda una historia de compañerismo, digamos, diplomático y de cruces, hace pocos meses Canadá estableció una visa para los mexicanos, cosa que no teníamos. Me parece ser que hubo muchos que empezaron a llegar y que dentro de estos mismos también hubo algún coladero perdóneme la expresión, hubo algún coladero de gente pues que se dedicaba a la delincuencia, ¿no? Lo entiendo, cada quien tiene que proteger a su país, pero a mí como mexicana, por supuesto que me afecta que el mayor ingreso de la nación sea las remesas. Entiendo que México es un país tradicionalmente exportador, exportador, lo he dicho con todo el respeto, de personas y de inmigrantes. En este caso también está tomando precauciones respecto a la inmigración que viene de otros países. Sí, 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 es verdad. También es cierto que hay acuerdos sobre, esto es muy, a ver, se ha manejado como algo muy nuevo, como una novedad del presidente Bukele, pero es verdad que a México había mucha gente que entraba y ya en apariencia, en cuanto se le veía, no es una persona que tuviera uno o dos tatuajes, eso no tiene nada que ver, son tatuajes muy específicos que los especialistas en migración y en seguridad ya conocen. Entonces, cuando se les veía a estas personas, obviamente se les detenía y se les metía en prisión. Por supuesto que se trata o sea, no es algo que haya estado trabajando únicamente el presidente Bukele, que él puso orden en su país, me parece perfecto, pero sí es verdad que en México también ha estado trabajando por tratar de erradicar la migración, aquella que viene a incorporarse al crimen, ¿no? Es verdad que también hay mucha gente que migra porque ya no tiene manera de vivir en su país, sobre todo aquellos colombianos, venezolanos que cruzan por la zona del Derián para después llegar a México. Según tengo entendido, es una zona muy peligrosa. Y ya tan solo cruzar México hay quienes pagan, tengo entendido que hay quienes pagan a lo que en México le llamamos el pollero, que es la persona que te va a cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, les pagan alrededor de unos $2,000, $3,000 para una persona que tiene muy pocos recursos, pues claro, por supuesto que esa es una enorme cantidad y a muchos los dejan a mitad del camino o los dejan en el estado de Chiapas, que está en el sur y les dicen aquí estás a 2 kilómetros de la frontera, hombre, estás a 2 días en coche a la frontera, ¿no? Por la ciudad de donde yo soy originaria hay dos cruces muy importantes de vías por donde es muy común ver sobre la bestia, sobre este tren que viene desde el sur, a mucho migrante arriba, montado en estos vagones, que además son trenes interminables, que muchos desgraciadamente caen de los trenes o fallecen o pierden algún miembro. O sea, México tiene mucho problema con la cuestión migratoria, tanto interna como la externa, ¿no? La que tenemos que, digamos, se tiene que gestionar de aquella que entra de fuera y gestionar a la propia. Déjeme hacer una última pregunta. La inmigración sin papeles, la inmigración ilegal, ¿genera inseguridad ciudadana? Es un debate que también tenemos aquí. Yo modestamente creo que sí, porque claro, si vas sin papeles y no consigues permiso de trabajo, tienes que comer. O sea que es inevitable que caigas aquello, como mínimo en el pequeño hurto, ¿no? No sé si está de acuerdo, no sé si en México pasa algo similar o no está de acuerdo. Bueno, sí, hay la gente que, a ver, hay un fenómeno, desgraciadamente en México, sí es verdad que hay mucha pobreza. Es verdad, algo se me pasó aquí en la pantalla, no, ya está, listo. Es verdad que hay mucha pobreza, pero no porque sea un país pobre, es verdad que no. Es un país con mucha riqueza, pero bueno, una muy mala distribución. ¿Qué es lo que sucede con estas personas que llegan? Son muy pocos los migrantes que llegan a delinquir, ¿eh? Eso sí lo tengo que dejar muy claro. La gente que llega, nuestros hermanos que llegan del sur, no llegan en general a delinquir. Llegan a pararse en los semáforos, en alguna calle, a pedir dinero, y nota uno cuando es este tipo de gente, porque ellos no piden dinero. La verdad es que lo que en realidad piden es leche, si traen niños pequeños. A mí en algunos momentos llegaron a tocarme en la zona donde yo vivía, que
que bueno, no veía uno gente en la calle ni nada por el estilo, pero no muy lejos pasaba una de las dos grandes vías del tren en la ciudad. Entonces, gente que llevaba niños pequeños tocaba y te decía, oye, tienes un poco de leche, tienes un pan. La gente que va migrando te pide alimento o te pide alguna cobija, te pide algo de ropa porque tienen frío, depende de la época del año. Pero curiosamente, gente mexicana muy vivaz empezó a imitar el acento y entonces los veía. Es verdad que la gente que va migrando las ve uno más o menos una semana y después ya no las vuelve a ver. Pero había gente que decía, bueno, ya tienes 2, 3 meses, que tú te digo, te doy agua o te doy, no sé, tienes hambre, te compro algo de comer. No, necesito dinero. Y entonces inmediatamente empezaban con la cuestión bueno, es que estoy ahorrando para mi pasaje. Bueno, ya tienes 4 meses aquí, ¿cuánto te cuesta el pasaje? ¿No? Entonces, se han visto usurpados. La migración, para dejarlo claro, la migración generalmente viene de paso, va a muchos lugares de paso, donde se tiene que quedar, pues trabaja de lo que puede, lavando vehículos fuera de algunos negocios, trabaja de lo que puede. Es verdad que sin los papeles es muy complicado, pero todavía hay un poco más de oportunidad de ganarse la vida honradamente. Y bueno, ahí se ven en la problemática de ser encajonados todos dentro del mismo, en el mismo cajón, que los mexicanos que se disfrazan o que pretenden ser migrantes para pedir dinero, ¿no? Y que muchos de ellos sí son delincuentes. Aquellos migrantes que llegan y están dentro de la delincuencia, tengo entendido, no lo tengo muy claro, según gente que conozco y que trabaja también para las casas de migrantes, es gente que ha sido reclutada de una manera forzosa por el crimen. Ha dicho una frase, perdón, era la última, pero voy a avanzar un pelín. Usted ha dicho, ¿México tiene un problema de riqueza o de distribución? De distribución. México tiene un problema de distribución de riqueza. Y ojo, esto no es vamos a quitarle al rico para darle al pobre, no, es vamos a generar las oportunidades. No todos podemos ser ricos, o sea, no todos podemos vivir en Dinamarca ni en Suiza, pero todos podemos vivir de una manera digna. El otro día leía algunas memorias de Antonio Escotado y creo que me quedé con un pensamiento que él tenía, que él decía, un país rico no es aquel que tiene más riquezas naturales, y vaya que México lo tiene 2 enormes litorales, totalmente con especies explotables económicamente, tiene bosques, tiene tundra, o sea, bueno, tiene la zona desértica, tiene tierras raras, tiene litio, tiene petróleo, tiene gas natural, tiene muchas riquezas. ¿Dónde es donde está fallando la cuestión del reparto? Y yo no me voy a los bonos ni para jóvenes que se dan también, la tarjeta para quienes menos tienen. Hombre, de algún lado se tiene que empezar, eso está bien. Pero decía Escotado, la riqueza de un pueblo se refleja en la educación. Si nosotros les damos la oportunidad de estudiar sin manipularles sobre lo que queremos que piensen, si les damos la oportunidad de que crezcan, que se desarrollen, que cuestionen, que eso es muy importante, y que anhelen vivir mejor de como viven ahora, creo que ya lo tenemos ganado, pero también creo que a muchos gobiernos o a muchos gobernantes pues eso no les interesa. Ahora sí, déjeme hacerle una última pregunta. Oye, no sé si estoy hablando de estereotipos. ¿México es una sociedad machista? Lo digo porque no deja de ser curioso que las dos candidatas a la presidencia desmienten un poco el estereotipo, ¿no? Lo que decía el tópico, son mujeres, ¿no? A ver, yo creo que sí que hay todavía una parte de machismo en México, pero no considero que sea una sociedad machista. Yo creo que esa ideología del México de Pedro Infante, Jorge Negrete y los grandes del cine mexicano ya se acabó. Efectivamente, siempre va a haber algún hombre que resulte sentirse un heredero de Pedro Armendáriz y salir con ese bigote y el caballazo y subir a María Félix al caballo. Yo creo que habrá alguno, pero no, ya se acabó. Afortunadamente creo que ya se acabó. Y si me lo permite, le contaré una anécdota, no diré nombres, en alguna clase que tenía yo con puros hombres. Y además eran ingenieros. Estaban estudiando en ingeniería y en el plan de estudios se les
Se les dijo, bueno, tienen que aprender algo de legislación mexicana por lo que tienen que manejar. Eran ingenieros agrónomos. Y un alumno a las 2 semanas de iniciado el curso me dice, oiga, cuando termine la clase necesito hablar con usted. Digo, por supuesto. Termina la clase, le digo, mira, va a entrar el siguiente profesor, le pido permiso, hablamos en el pasillo. Y dice, bueno, perfecto. Digo, dime, ¿qué es lo que te pasa? Pues yo estaba pensando, y se la he estado observando, y estaba pensando que me la voy a robar. Nomás le quiero avisar para que le diga a su familia que no se asuste, que yo me la quiero robar, porque tengo varias tierras, tengo animales y tengo esto. Bueno, yo me moría de la risa. Claro que sus compañeros decían, por favor, no se asuste usted, no se la van a robar, nosotros aquí lo calmamos. Y yo le decía al coordinador, oye, que me dicen que me van a robar. Y dice, ya te imagino a ti cuidando pollos y cabras. Y yo, bueno, imagínate tú. Lo, Dime. no, lo de robar era una declaración de amor, creo, ¿no? ¿O no? Exactamente, exactamente. Nada más que le dije, bueno, cariño, vamos por mal lugar. Primero porque puedo ser, creo que tu madre. Así que vamos, no vamos por buen camino. Pero vaya, esa es una anécdota de algo que podría tomarse incluso hoy en día como, uy, este machismo que se cree dueño. No hay machistas. Ese macho mexicano ya solo está en el ideario, ya no existe. No llega a ver, Bueno, conozco a alguien que seguro que está contento de que no la hubieran robado. Pero vamos a dejar ahí. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, Esmeralda Patiño, licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Derechos Humanos y en Derecho Internacional y Cooperación Internacional. Pues muchas gracias, yo creo que nos ha iluminado bastante sobre esto. ¿México tiene solución? La última pregunta, en el caso de que México ya está Sí. bien, ¿no? Pero por lo que decíamos, ¿no? Estados Unidos, la inmigración, el turismo de partidos y tal. Yo creo que sí, pero lo importante es no dejarlo solo en manos ni de la actual presidenta electa, ni de ningún presidente. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, hombro con hombro, todos los ciudadanos, y esa es la verdadera oposición, aquí sí lo mencioné, esa es la verdadera oposición. Xochitl Gálvez perdió con el grupo por el que representó ella como oposición. Pero creo que la verdadera oposición está en la sociedad y somos nosotros los que podemos hacer el cambio. Por supuesto que México tiene solución, pero bueno, hay que ir trabajando un pasito a la vez, un día a la vez. Pero también la candidata de la oposición era conservadora en una sociedad aparentemente escorada a la izquierda. Tiene que ser más difícil ser de derechas en México que ser de izquierdas, ¿no? Que siempre queda mejor. No, no tanto, no tanto. Había, bueno, por algunos dichos, creo que en algunas ocasiones era más machista el señor presidente que la propia oposición, ¿eh? Debo de decirlo. Bueno, ya veo que AMLO no entra entre sus perfiles No, predilectos. Pero no, lo respeto porque es el presidente de todos los mexicanos, pero no, no entra en mi perfil. bueno, y déjeme decirle también, en todo caso, hasta no sé si pedirle disculpas. Y digo, oiga, México tiene solución, como si en Cataluña, incluso en el resto de España, estuviésemos tan bien, ¿no? O sea, que A no, ver, lo que ya no no sé es me si diga. los de aquí, igual la próxima, oiga, España tiene solución o no, Cataluña tiene solución, igual. Justo es lo que estaba pensando porque en menos de 3 meses he tenido 3 elecciones porque Sí, tengo la sí, doble sí. nacionalidad. He ido a votar por presidente aquí de Cataluña, he ido a votar por el presidente de mi país y por el gobernador del estado. Y ahora, este domingo, bueno, pues hay que presentarse a votar. Hay que presentarse a votar también por las europeas. Entonces, ya termino un poquitito de hasta acá Sí. de, Bueno, de y que no haya elecciones en votación. octubre también en el Parlamento catalán. Vamos a ver. Bueno, Señora Esmeralda Patiño, pues muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y sobre todo mucha suerte. muchísimas gracias a usted y mucha suerte en este nuevo canal, que yo sé que va todo viento en popa. Ah, bueno, gracias también. Esto no estaba preparado, ¿eh? Que conste. Venga, No, gracias. pero uno ve, uno observa. Pues muchas gracias.